y vamos a presentar el trabajo sobre los plásticos en la materia de tecnología. El tema está estructurado por el origen de los plásticos, los tipos de plásticos y los métodos conformados. Origen de los plásticos. Los plásticos pueden ser de origen animal, mineral o vegetal. Los de origen vegetal, como el látex y el caucho, son polímeros naturales y todos los demás son obtenidos por el hombre mediante reacciones químicas. Casi todos los plásticos son de origen mineral y todos están formados por polímeros. La extracción del petróleo. Para extraer el petróleo, primero tenemos que estudiar el sitio al que lo queremos extraer para ver si la roca es dura o blanda y la cantidad que está el petróleo, que es lo que determinará la energía y el tiempo que gastaremos. También tenemos que ver la cantidad de petróleo que hay para ver si nos sale rentable. En caso de que no salga rentable, colocamos un pozo petrolífero en una perforadora, dos tubos por el que uno metemos el agua a aire presión y por el otro sale el petróleo. Cuando ya tenemos el petróleo llamado crudo, lo llevamos a una refinería y lo metemos en un horno a alta temperatura, en lo que separaremos en distintos elementos según su densidad. Los más densos son el alquitrán y el fuel, los menos densos son los gases, pero nosotros vamos a hablar de las naftas, que es solo un 4% y es lo que se utiliza para hacer los plásticos. Las naftas se llevan a una industria petroquímica y lo metemos en un reactor a alta temperatura y presión, mientras que le añadimos las cargas, que es el relleno y sirve para abaratar el precio. Se le puede añadir papel o fibra de vidrio, los aditivos que mejoran las propiedades como la resistencia, flexibilidad, color o plasticidad, y los catalizadores que aceleran el proceso. Por ejemplo, si dura 8 horas, pues puede durar 1. Y esto se seca, se tritura y se obtiene la gran papelera. Lo que hemos hecho es convertir los monómeros en una macromolécula llamada polímero mediante una reacción química y este proceso se llama polimerización. Yo voy a hablar de los métodos del conformado. Vale. El primero es la extrusión. Se introducen las granzapeles por la tolva y caen hasta el cilindro, donde en su interior hay un tornillo sin fin accionado por un motor. Mientras que va avanzando el plástico, dos placas calefactoras van derritiendo el plástico hasta conseguir una masa viscosa. Después llega al troquel y que le da forma al plástico, y en su interior puede haber una barra de metal para que la forma del tubo, para que dé forma de tubo, y después pasa por un baño de agua fría y para solidificarlo, y una cuchilla va cortando la distancia deseada. La inyección: se mete la granzapeles por la tolva y cae hacia el cilindro, en el que hay un tornillo sin fin accionado por un motor. Aquí, en esta parte de aquí, hay un pequeño muelle que lo que hace es que el tornillo vaya hacia atrás y después se impulsa hacia adelante para que se pueda introducir el plástico ya fundido en el molde. Después, cuando esté el molde cerrado y se haya introducido, con la ráfaga de aire frío o de agua fría, lo que hace es solidificar el plástico, se abre el molde y se saca la pieza. Eso se utiliza para los cuencos y de los termoplásticos. La compresión trata de un molde y un contramolde que ejercen presión uno contra el otro. Si tú quieres, puedes añadirle una aportación de calor pequeña para que ayude al proceso, pero no hace falta. Se utiliza para los termoestables y se saca la pieza como por ejemplo un cuenco. El soplado consta de introducir el plástico fundido dentro de un molde cerrado y aportar aire a presión. Lo que hace el aire es que el plástico se vaya hacia las paredes y el mismo frío que tiene el molde hace que se solidifique el plástico. Se abre y se saca la pieza. Esto es un proceso discontinuo y se utiliza para los termoplásticos. El calandrado
sigue el mismo proceso que la extrusión, lo que pasa es que en la boquilla va pasando después por unas calandras o rodillos y al final te va a una cuchilla que va cortando la distancia deseada. No hace falta solidificarlo, ya que el mismo aire que le va dando mientras que va haciendo la función enfría el plástico. Es un proceso continuo y se utiliza para los termoplásticos. El conformador vacío consta de una lámina de plástico muy fina que se calienta hasta conseguir que se quede la lámina curvada. Después sale por aquí sale el aire y lo que hace es que chupa todo el aire y se queda la forma del molde. Después se abre y se saca la pieza ya enfriada. Se utiliza para los termoplásticos. La impregnación con resina trata de la mezcla de la resina y la fibra de vidrio encima del plástico. Después se expande con un rodillo o con una brocha y se deja enfriar durante unos 40 minutos aproximadamente. Después, al sacar la pieza, se sostiene la pieza y eso es para que dé más resistencia y que sea más fuerte. Se utiliza, por ejemplo, para las tablas de surf y se utiliza para los termoplásticos. Después de hablar del origen, ahora os voy a explicar la familia de los plásticos. Dentro de esta familia se clasifican 3 tipos, que son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Los termoplásticos son los plásticos que más vemos en la vida cotidiana. Su estructura es de que sus macromoléculas tienen pocos enlaces o enlaces muy débiles y lo que hace es que cambie sobre temperatura, cambie de sólido a fluido. Después tenemos los termoestables, que su estructura se compone de sus macromoléculas en una red de malla cerrada con muchos enlaces, como aquí vemos en la foto, y estas macromoléculas no permiten cambios ni mediante ni presión ni temperatura. Después tenemos los elastómeros, que sus macromoléculas también forman una red de malla, lo que pasa es que tienen muy pocos enlaces. Gracias a esta estructura lo que hace es que estos sean elásticos porque al ejercer presión sobre ellas se desplazan los enlaces en forma de cadena y cuando dejamos de ejercer fuerza sobre ellas recuperan su forma actual. Esta es la clasificación de los termoplásticos. El primero tenemos el PET, que es el número 1, que lo podemos encontrar en botellas de agua, de plástico y este plástico lo que más se utiliza es para botellas de un solo uso porque es muy económico y no se suelen reutilizar. Después tenemos el 2, que es el polietileno de alta densidad, que lo encontramos en las bolsas de la compra, en los botes de champú, que este tipo de plástico lo que hace es que se utiliza mucho en la técnica del envasado. Después tenemos el PVC, que lo podemos encontrar en los frascos de medicina, y lo que pasa de este tipo de plástico es que contiene cloro y desprende dioxina en su fabricación, entonces decimos que es peligroso y no se debe dejar cerca de la comida. El número 4 es el polietileno de baja densidad, que lo podemos tener en las bolsas de basura y lo que hace este plástico es que es muy flexible. Después tenemos el polipropileno, que es el número 5, que lo podemos encontrar en las pajitas y lo que hace es que este plástico tenga un alto punto de fusión en comparación con los demás plásticos, aunque no sea muy difícil de derretir. Después tenemos el número 6, que es el PS, el poliestileno, que lo podemos encontrar en los vasos, en los platos y en los tenedores y cuchillos que utilizan los niños chicos en la fiesta, por ejemplo. Después el número 7 son los otros, que no están en ningún grupo de ninguno de estos 6 tipos de termoplásticos y podemos encontrarlos en las garrafas de agua, en los